Café con Pep, el podcast sobre la educación de nuestros hijos. Bienvenidos al episodio 9 del podcast Café con Pep de la plataforma de educación privada de Mendoza. Soy María del Carmen Villalba y este episodio vamos a dedicarlo a las familias de niños y de niñas que han iniciado el nivel inicial. Porque queremos charlar sobre todas aquellas preguntas que se hacen las familias, las mamás, los papás, en esta etapa de la vida educativa de sus hijos, que requieren respuestas u orientaciones prácticas. Y para ello vamos a conversar con María de los Ángeles Llorens. Ella es profesora de nivel inicial, es especialista en jardín maternal y es estudiante de la carrera de psicología. Además tiene 11 años de experiencia en jardines maternales municipales, en sala de 2, sala de 3 y en jardines de gestión pública en lo que es sala de 3, 4 y 5 años. Y hoy se desempeña como seño de sala de 3. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Un gusto encontrarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias por sumarte. Cuando pensábamos este podcast y este contenido, lo orientábamos y lo pensábamos en función de los papás, las mamás de los niños de nivel inicial que comienzan esta etapa, que tienen expectativas. Y lo cierto es que cada familia lo vive de una forma diferente a este inicio de actividades, ¿no? Sí, tal cual. Muchas veces son más las expectativas de los adultos que de los propios pequeños y nuestro mayor desafío como docentes de nivel inicial es que las familias encuentren en el jardín un lugar de contención y donde esas expectativas puedan ir disminuyendo a medida que transcurre los días en el jardín. Por ejemplo, yo he observado esas situaciones en las entrevistas iniciales, donde los papás vienen con muchas preguntas, con mucha información, y bueno, como primera sugerencia es den el espacio a las entrevistas, porque es un espacio donde uno puede resolver muchas dudas como familia. Y bueno, y también hay otro factor que no menor, que es si los niños son si son los primeros hijos o si son más niños en la casa. Y bueno, y todas estas cuestiones luego en el día a día en el jardín se observan. Siempre yo les digo a las familias que el niño cuando ingresa al jardín tiene que adaptarse a la docente, a la institución y a 15 compañeros diferentes. Entonces, bueno, creo que las primeras expectativas o los temores de las familias es cómo va a responder mi hijo frente a toda esa realidad que se presente. Porque claramente los niños no son igual en la casa como son en el jardín. Y bueno, y por otro lado, un punto que considero importante es que cuando las familias tienen estas ideas o estas expectativas, son inmensas. Yo también soy mamá y entiendo que uno siempre desea lo mejor para sus pequeños, pero es importante considerar que son pequeños de 2 años o tal vez más pequeños o tienen 3 y ahí es cuando un poco tenemos que apoyar los pies sobre la tierra y decir, bueno, hoy por hoy lo que deseo para mi hijo, mi expectativa es que ingrese feliz, que ingrese contento, que ingrese con una sonrisa, que desea ponerse la mochila para poder ir a la escuela. Creo que estos son los primeros puntos importantes que como familia tenemos que observar y estar atentos. Entonces, si ya mi hijo tiene deseo de ir al jardín, de que busca la mochila, de que quiere saber qué merienda va a guardarse, y entonces ahí es cuando tengo que bajar los hombros y a relajar como mamá o como papá y decir, bueno, vamos bien. Después el tema del aprendizaje,
Muchas veces yo les pregunto a los papás, es, bueno, ¿y qué desean ustedes para sus hijos? Y que aprendan los números, que aprendan los colores, que comparta. Y bueno, y ahí es cuando se genera el espacio para decir, bueno, a ver, vayamos a algo más pequeñito. Y ahí es cuando me sonríen y me dicen, sí, bueno, sí, es como un montón, señor. Bueno, que venga contento al jardín. Y creo que como expectativa es, haciendo como un resumen a tu pregunta, es poner los pies sobre la tierra y decir, vamos a lo pequeño y que es que mi hijo vaya a cualquier lugar deseoso de ir a ese lugar. Qué bueno, porque pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Que también a nosotros como adultos nos cuesta adaptarnos a algo nuevo. Digo, a un trabajo nuevo, a un lugar nuevo, a compañeros nuevos. A nosotros también nos puede costar la adaptación, digamos, no todos somos iguales. Entonces, bueno, si a nosotros como adultos nos cuesta, a ellos también pueden costarles, pero con la diferencia quizás que a lo mejor ellos tienen más como plasticidad, si se quiere, en algunos casos para poder acomodarse, ¿no? Tal cual, es como vos decís. Em, la frase que le digo a las familias, me van a escuchar que muchas veces digo estas frases, es como a las familias les digo, porque me suelo manejar de esa manera, es, ustedes tienen que quedarse tranquilos. Si ustedes se quedan tranquilos, si ustedes confían en este proceso, ellos inevitablemente lo van a hacer. Y bueno, y también es esto, y entender que la adaptación es compleja, no es difícil, pero es compleja, porque bueno, cada uno tiene una mochilita cargada de información y, y bueno, en estos nuevos espacios sea cuando somos adultos en un trabajo, cuando somos niños e ingresamos al nivel inicial, es bueno, acá traigo esta información y qué es lo que hago con todo esto. Pero si estamos confiados, inevitablemente el proceso va a ser positivo. Angie, y como papá, como mamá, ¿qué conductas, lo que se llama conductas esperables, podemos ver, observar en nuestros niños? Es decir, conducta esperable para nosotros, ¿no? Ellos obviamente van creciendo, van desarrollándose, pero como decías recién, hay mamás, papás que son primerizos, no saben por ahí qué es lo esperable para cierta edad, cuando entra al jardín. No sé, pienso en ciertos berrinches, en cierto no quiero ir a la escuela. Bueno, ¿qué cuestiones pueden ser esperables o qué cuestiones pueden ser atendibles, ¿no? Creo que lo importante es que cualquier cosa que nosotros observemos en nuestros pequeños, nos tenemos que preguntar si fue enseñada o si fue aprendida. Entonces, bueno, puedo encontrar con que mi hijo llega luego del jardín muy enojado y tira la mochila y deja la campera tirada. Entonces, tal vez uno como mamá o como papá, la primera situación es por qué llega enojado del jardín. Y entonces es, bueno, hemos generado el espacio de diálogo, le hemos recordado a diario dónde tiene que ir la mochila. Yo estoy en sala de tres y tengo los pictogramas, que son pequeñas imágenes de las propuestas cotidianas. Y por ejemplo, la primera imagen que yo les muestro es un perchero con una mochilita. Entonces, al principio en el jardín me pasaba eso, el niño llegaba llorando, tiraba la mochila o no la colgaba. Y hoy, luego de 2 meses y medio de clases, más o menos, los pequeños automáticamente van y cuelgan la mochila. Entonces, así como doy este ejemplo del jardín, vamos a encontrar muchas conductas o situaciones que nos van a llamar la atención, que es como, señor, me pasa esto con mi hijo o espero que logre estas cuestiones y la pregunta que yo les hago es, ¿y se hicieron el tiempo para que eso se enseñe? ¿Para el tiempo para que un niño de 2 o 3 años lo aprenda?
Y si dado ese tiempo lo hemos ido trabajando, porque junto con la seño hemos establecido pautas y no se logra, y entonces, bueno, ahí es cuando yo les digo a la familia, si te hace ruido, anda a un especialista y vamos abordándolo de una manera más específica. Pero yo hice así como una lista de cuestiones que las familias ingresan y preguntan. Es como, llega a mi casa y llora o se porta mal y por qué en el jardín o en la casa de la abuela no hace eso y conmigo sí. Entonces es, primero que nosotros somos un lugar de referencia para nuestros hijos, de refugio, de contención, entonces siempre en el lugar en donde nos sentimos cómodos es que nos vamos a relajar. Entonces vamos tal vez a llorar lo que no pudimos llorar en el jardín, vamos a gritar lo que no pudimos gritar en la casa de los abuelos. Entonces es, bueno, generemos el espacio para contener a nuestros hijos luego de haber estado tantas horas en un lugar que no era, entre comillas, no era un refugio como la casa. O que, digo, es como cuando somos adultos y llegamos a la casa y nos queremos cambiar la ropa y ponernos algo cómodo. Bueno, lo mismo pasa con el niño, es quiero llegar a casa y sentirme cómodo. ¿Y cómo lo manifiesta ahí? A través de un llanto, a través de un grito, a través de un berrinche. Entonces, generemos el espacio o las herramientas para que ese niño se sienta cómodo. Por ejemplo, la seño me está diciendo que muerde o he empezado a observar que muerde cuando quiere algo. Bueno, no está encontrando las palabras y su primera herramienta es la oralidad, o sea, va a ser la boca, va a morder. Ayudémoslo, enseñémosle a señalar, a que te tome la mano y te lleve a cierto lugar para indicarte qué es lo que quiere, acompañando con el lenguaje, obviamente. Pero digo, bueno, son pequeñas pautitas que, haciendo como una conclusión de esta pregunta, es generemos los espacios para enseñarles y para que ellos aprendan. Y eso requiere tiempo, mucha paciencia, amor y continuidad. Para que se logre el hábito o que se aprenda el concepto o estas conductas esperables necesitamos tiempo. También en estas conductas, los papás y las mamás pueden observar algunas que sí requieran acercarse al colegio, ¿sí? Que sí puedan advertir que, bueno, hay algo que quizás no está del todo bien. Sí, 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 totalmente. Obviamente que hay situaciones mucho más complejas. Tal vez lo que yo estoy planteando hoy por hoy, son como más conductas, más situaciones de la conducta, del límite, diríamos. Eh, pero hay otras cuestiones que las familias pueden observar en cuanto a la intolerancia a ciertos alimentos, algunas texturas, eh, que no focaliza con la mirada, que no reconoce ante el llamado de su nombre. Bueno, son todas estas conductas que están buenas, planteárselas a la docente y decir, señor, vos también lo estás viendo o, o soy solo yo. ¿Qué me sugerís que haga? Muchas veces las familias no tienen una red de contención que le puedan habilitar y decir, che, ¿por qué no haces una consulta con un especialista? Entonces, bueno, el jardín es una buena oportunidad, o si estás escuchando este podcast, si estás escuchando este podcast y hay algo que te resuena en tu hijo, háblalo con la docente, consultale qué es lo que ella observa. Siempre es mucho más rápido y es mucho más significativo el trabajo cuando lo hacemos en conjunto. Entonces, si yo observo algo y vos en la casa también, y bueno, aunemos esas observaciones y pongámonos a trabajar. En mis 10 11 años de carrera ha sido muy gratificante ver cómo hemos trabajado de manera interdisciplinaria y que llegamos a fin de año y es muy gratificante ver lo que hemos logrado en los pequeños.
Y no ha sido solamente de las familias, han sido de los abuelos, de los tíos, de las seños, de la directora, de los compañeros, de las familias, de los demás compañeros, del pediatra, de la fonoaudióloga, y así por nombrar un montón de especialistas que por una observación que vio la mamá o una observación que vio la seño y por la comunicación que hubo entre esos miembros, se logra cosas increíbles en los pequeños, porque no nos olvidemos que ellos son nuestra prioridad y que esto de lo que hablamos de la plasticidad en las preguntas anteriores, cuanto más rápido eh, hagamos el abordaje en aquellas cuestiones que vemos que nos llaman la atención, mucho más rápido vamos a lograr que los niños la adquieran o podamos detectar de qué manera podemos ayudarlo. ¿Sí? Que creo que eso es lo principal, es cómo ayudar a ese pequeño. Cada cual tiene tiempos diferentes, eso ya lo sabemos, pero bueno, en la medida en que podamos andamiar, va a ser mucho mejor para ellos. Claro, pensaba también en esto de lo que comentabas recién. Hoy hay mucho acceso a la información por parte de los padres, ¿no? Cuando ven que sucede algo a sus hijos, pero es información a veces confusa, dispersa, que requiere acercarse al colegio, hablar con la seño o, como también mencionabas, con algún profesional. Es muy importante ahí la comunicación con el jardín, la comunicación con el colegio. Sí, tal cual, y yo creo que lo interesante de esta comunicación son aquellas cuestiones profundas que, por llamarlo profunda, o que atraviesa a todas las familias. A mí me ha llamado poderosamente la atención que tal vez lo que una familia necesita es ser escuchada y que a su vez ellos se escuchan. Entonces, tal vez en esta cuestión de que hay una persona que escucha, una familia dispuesta a escuchar lo que dice, se genera un ambiente propuestas muy interesantes, porque, bueno, bien vos lo decís, hoy estamos llenos de información, pero lo que tiene el Internet o el acceso tan globalizado a la información es que no estamos observando las particularidades de cada familia, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de la comunicación en vivo y en directo y entre los que acompañan a la crianza y al crecimiento de ese sujeto. Me doy un ejemplo, llegan los niños llorando y les digo a las familias, ¿ha pasado algo en la casa? Y se quedan como pensando y haciendo un recorrido tal vez de los días anteriores. Algunos sí les han pasado cosas, otros es como, no, señor, durmió mal anoche. Y bueno, para un niño de 3 años, donde las 12 horas de sueño son esenciales para su crecimiento, para su regeneración neuronal, y obviamente que es algo importantísimo. Y en la rapidez en la que se maneja el adulto, no se detuvo a pensar que ese llanto de ese niño era por su falta de sueño. Y por algo como el sueño, y después obviamente hay situaciones mucho más complejas y bueno, donde ahí requiere la participación de más especialistas. Entonces, siempre la comunicación es esencial, es la columna vertebral en este proceso, donde tiene que estar involucrada la familia, la escuela y bueno, y si es necesario otro especialista, también se acude a ellos. Café con Pep, el podcast sobre la educación de nuestros hijos. Estamos charlando con María de los Ángeles Llorens. Ella es profesora de nivel inicial, especialista en jardín maternal y estudiante de la carrera de psicología
con varios años de experiencia ya en el ejercicio de la profesión. Angie, está bueno también hablarles y recomendarles, por un lado a las familias y por otro lado a los docentes. Cada quien en su rol, trabajando en equipo, ¿no? Como decías recién, en pos del bienestar y de la felicidad de los niños. Pero cada quien en su rol, ¿qué se les puede recomendar a las familias para apoyar este desarrollo de los niños en esta etapa, para acompañarlos? Y por otro lado, a los docentes. Pienso en un docente que recién se inicia y que recién se inicia en la profesión y que comienza a trabajar con los niños pequeños y con las familias. También, ¿qué recomendaciones podemos darles en este podcast? Bien, bueno, en cuanto a las familias, como siempre les digo, lo están haciendo bien. No hay manual de instrucciones, pero sí hay un ingrediente que es esencial, que es dos ingredientes esenciales, el amor y el respeto. Eh, y con eso se puede construir una crianza sana y feliz. Por otro lado, la importancia de los límites. Yo siempre doy esta analogía. Los niños son pececitos, el agua es el lugar en donde cada pececito está y las paredes, el vidrio, la pecera son los límites. Si nosotros no le ponemos esos límites, ¿sí? Esos vidrios a la pecera, el agua se volcaría, se desparrama, el pececito no tendría contención, no sabría qué hacer, y a la larga el pececito se muere. Entonces, los niños necesitan ese límite, necesitan esa contención, necesitan esa estructura. Eso es lo que a ellos les permite hoy por hoy crecer fuertes y bien. Entonces, no tengamos miedo a los límites, siempre que sean con amor y con respeto, pero es tan necesario como el agua para el pececito. Por otro lado, es que si hay algo que te resuena como mamá o como papá con respecto a tu pequeño, hace consultas a todos los especialistas, porque hay algo, no sabría decir qué es, pero que cuando como familia lo reconocemos, necesitamos que nos escuchen. Entonces, ir a los especialistas hasta que esa respuesta o eso que nos hace ruido lo podamos resolver. Como bien dije en momentos anteriores, somos un equipo, todos tiramos para el mismo lado, todos tenemos el mismo objetivo, que es infancias felices, sanas y que crezcan bien. Así que en la medida en que nos comuniquemos, vamos a lograr ese objetivo principal. Y bueno, y después a las docentes que se animen a emprender este camino del nivel inicial, es un desafío porque, bueno, cada vez los niños vienen muy diferentes, todos los años son nuevos desafíos, pero, pero acá lo importante es reconocer, como bien dije en el punto anterior, es que somos un equipo. Como en un equipo de fútbol necesitamos del arquero, bueno, acá en la escuela necesitamos de la docente, necesitamos de los padres y necesitamos de los niños. Y como docente, no olvidarse de lo importante que es la planificación, desde lo pequeño hasta lo más importante, pero bueno, si uno tiene una planificación del objetivo que quiere lograr, va a salir bien. Hemos charlado con María de los Ángeles Llorens, profesora de nivel inicial, la especialista en jardín maternal y estudiante de psicología, en un podcast que hace mucho tiempo el equipo de PEP teníamos muchas ganas de hacer para llevar respuestas, contenido, algo que sume a las familias de los niños pequeños, siempre pensando en esto de ser un equipo. Así que felices de haber compartido esta charla y Angie, muchísimas gracias por haber participado.
Gracias al equipo de PEP, gracias a vos, María, y es un gusto poder encontrarse con gente comprometida con la educación, desde el lugar en donde estamos, pero todos trabajando para el mismo lado. Este fue el episodio 9 del podcast Café con Pep de la Plataforma de Educación Privada de Mendoza. Café con Pep, el podcast sobre la educación de nuestros hijos.